Bueno, esto muy corto con respecto a la exposición ocupacional a hepatitis B, porque hemos visto que si el personal de salud está vacunado y con anticuerpos efectivos, esta situación queda totalmente, digamos, menospreciada porque no tiene riesgo de contagiarse. Lo que tenemos que tener es la certeza de tener más de 10 unidades internacionales de respuesta a la vacuna y con eso es suficiente y no correremos riesgo. Esta diapo lo que les quiere mostrar es cuáles son los elementos que tienen alto riesgo de carga viral alta de hepatitis B, por ejemplo la sangre, el suero o las heridas, tienen alta carga viral de hepatitis B. Fíjense que moderado tienen los fluidos genitales o la saliva, punto a tener en cuenta cuando hay una mordedura humana, y prácticamente no detectable la orina o las heces, ¿no? O la leche materna. Con respecto al riesgo, es mucho mayor el riesgo de transmisión de hepatitis B si tengo un antígeno E positivo versus si lo tengo negativo. Y por otro lado, en esto lo que quiero recalcar es que si me pongo los elementos de protección en líneas generales, puedo decir que el guante reduce a 1/3 o hasta un 50% el volumen a inocular. Es por eso que es muy importante el uso de elementos de barrera. En esta diapo están representados los distintos escenarios. Fíjense que el más fácil es decir, si el personal es vacunado o respondedor, no tengo nada que hacer, versus si es no respondedor o es fuente desconocida. Fíjense que no solamente la vacuna tengo que colocar, sino que entra en juego la gamma globulina hiperinmune para hepatitis B, que tenemos en el hospital a disposición y que tenemos que recordar que tenemos cierto tiempo para colocarlo. Entonces, si sé que la fuente es positiva, que tiene un antígeno de superficie positiva y mi personal de salud no está vacunado, por ejemplo, tengo que colocar la gamma globulina. Bueno, con respecto a la eficacia de la profilaxis post-exposición para hepatitis B, fíjense que tenemos dos elementos a nuestro alcance. Una es la vacuna y otra es la gamma globulina. Cada uno por separado tiene una efectividad en la prevención de un 70-75%. Si si combino ambas herramientas, puedo llegar hasta un 85-95% en la efectividad de la transmisión de la hepatitis B. Recuerden que la hepatitis B es la más contagiosa de las tres situaciones, hepatitis B, hepatitis C y HIV. Entonces tenemos que estar muy alertas si nuestro personal no tiene la vacuna o bien es un no respondedor, entonces tenemos que utilizar las herramientas disponibles. Bueno, y en estas próximas diapos lo que vamos a hablar es del riesgo de exposición ocupacional a hepatitis C. Bueno, con respecto a la transmisión ocupacional de la hepatitis C, tenemos que saber que el riesgo luego de un accidente percutáneo, es decir, generalmente por un pinchazo con una fuente positiva, el riesgo es del 1.8, esto son fuentes del MMWR, y si bien hay trabajos argentinos de publicaciones que hablan de un 2,5 o un 3% del personal de salud. Como líneas generales tenemos que decir que una vez que yo tengo un accidente, tengo que hacer una evaluación basal y serología y luego un seguimiento. Esto es válido para las tres patologías, ¿no? Es decir, que no me quedo con solamente la serología del día del accidente. Tengo que hacer un seguimiento, uno hace en el momento cero y después hace generalmente entre 4 y 6 semanas, después a los 3 meses, luego a los 6 meses. Y hay en ciertas situaciones como hepatitis C que uno puede llegar hasta el año
controlando al paciente. Eso se ve según el tipo de accidente, la fuente, qué patologías tiene el personal de salud también. El mensaje es que no es solamente la situación del accidente, sino que luego tengo meses, semanas, meses en los cuales estoy controlando al paciente. Fíjense que el accidente laboral implica una situación muchas veces dramática para el personal de salud, porque ustedes fíjense que si es una mujer, por ahí puede alterar si está en su periodo de lactancia, o uno le dice, bueno, no busques embarazo justo ahora porque estamos en la seroconversión, es decir, has tenido un accidente, porque no tengas, hay que estar controlando esos por lo menos 3 meses siguientes que son los más críticos. Entonces uno, digamos, las indicaciones que le hace el personal son muy restrictivas, entonces cuidado con sus relaciones sexuales, si se cuida tiene que hacerlo con preservativo, hay que evitar la donación de sangre, de órganos por supuesto, evitar un embarazo, si está en lactancia hay que evitar la lactancia. Entonces es toda una situación que muchas veces amerita que el paciente hasta tenga apoyo psicológico porque genera una gran angustia. Así que es muy importante tratar de evitar el accidente porque después las consecuencias son importantes. Bueno, con respecto a la profilaxis post-exposición de hepatitis C, fíjense que no tenemos las otras herramientas que teníamos con las otras patologías. Es decir, acá no tenemos ni vacuna disponible, no tenemos drogas efectivas de profilaxis post-exposición. En otros años, cuando solamente teníamos tratamientos antivirales de muy baja efectividad, como era el interferón, la verdad que plantearnos el escenario de la transmisión de hepatitis C era el menos alentador. Con respecto al manejo post-exposición, tenemos que estar haciendo control de hepatogramas entre las 4 semanas hasta 6 meses post-exposición. Si tenemos situaciones de coinfección con hepatitis C más HIV, el tiempo se prolonga entre 12 meses a 18 meses porque puede haber con la coinfección un enlentecimiento en la aparición de los anticuerpos, por eso se controla mucho más tiempo. Antes era 18 meses, ahora ese periodo ha bajado a 12. Y bueno, uno dice consulta con el especialista en el caso de infección aguda, posexposición, porque en la actualidad lo que tenemos que saber es que hepatitis C hay un desarrollo de drogas para hepatitis C que es extraordinario. Desde el 2015 a la fecha, uno empieza a decir que la hepatitis C es la primera enfermedad viral curable con drogas, ¿no? Es decir, el pronóstico previo de hepatitis C era sumamente sombrío porque no teníamos mucho que ofrecer al paciente, sabiendo de que habían tratamientos con interferón cuya efectividad oscilaba entre un 25 y un 50% en los mejores casos, y con mucho nivel de recurrencia, y en la actualidad hay drogas que se pelean, digamos, por una llega al 99, el otro al 99,5 y el otro al 98% de la curación. Cada vez más fácil de tomar, con menos interacciones, son 1 o 2 pastillitas por día. La verdad que el arsenal terapéutico en la actualidad para hepatitis C es asombroso. No están todavía probadas para el periodo agudo, porque hay que recordar que si uno se contagia de hepatitis C, esto ya lo habrán visto por gastro, tiene una posibilidad de un 15% de hacer clearance espontáneo de hepatitis C en mismo organismo. Un 85% pasa a la cronicidad. Entonces, por ahí la justificación de estos tratamientos de no darlos en el periodo agudo, primero que son carísimos, son efectivos, son fantásticos, pero son sumamente caros. Por otro lado, uno dice, bueno, le doy el tiempo al organismo para que pueda hacer ese 15% promedio el clearance de la hepatitis C. Y si no, tenemos, si pasamos del periodo agudo al crónico, tenemos la posibilidad de tener tratamientos efectivos. Así que de ser por ahí la peor la hepatitis C en otros momentos, en la actualidad es sumamente alentador porque los tratamientos que disponemos son sumamente efectivos. Bueno, para concluir el tema del accidente,
laboral, en primer lugar, uno tiene que decir que hay que tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Es lo fundamental. La conducta que tenemos que tener de evitar padecer un accidente con las normas, cumpliendo las normas de bioseguridad con respecto a los elementos cortopunzantes. Punto 2 sería tener al día nuestro calendario de vacunación, en este caso fundamentalmente hepatitis B, con corroboración de anticuerpos anti-antígeno de superficie. Punto 3, saber qué es lo que tengo que hacer si sufro un accidente laboral, que si el riesgo es HIV fundamentalmente, tengo un cierto margen de tiempo. Mientras antes tome las drogas de profilaxis, es menor el riesgo que yo tengo de contagiarme. Saber que están los mismos kits disponibles en servicios básicos como clínica, pediatría, y por supuesto la consulta correspondiente al especialista y por supuesto la denuncia a la RT para que si tengo la mala suerte de que no, digamos, el accidente, yo me contagie en una patología, tenga el correcto cobertura y tratamiento por parte de quien le corresponde.